Queridísimos hermanos, muy buenos días. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos al seminario, este primer seminario de la serie de los 10 mandamientos estará centrado en los 3 primeros mandamientos. Este seminario es para ti, es para mí, para todas las personas de buena voluntad que se unan a este seminario y para toda la humanidad, para que podamos examinarnos a nosotros mismos, especialmente nuestra conciencia, para que podamos prepararnos a fondo para el aviso, la iluminación de nuestra conciencia, para que podamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. En el seminario hablaremos de los 3 primeros mandamientos desde la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Libro de la Verdad. Hablaremos de lo siguiente. Primero, ¿qué es el Decálogo? Segundo, el primer mandamiento. Tercero, segundo mandamiento. Y cuarto, tercer mandamiento. Jesús dijo en el Libro de la Verdad, en el mensaje del 8 de julio del 2013, lo siguiente. Los 10 mandamientos dados al mundo por mi Padre, a través del profeta Moisés, están siendo reescritos por el hombre. Han sido despedazados, torcidos y dado nuevo significado, para que el hombre pueda aprobar el pecado. Idolatran dioses falsos y justifican esto. Están viviendo una mentira terrible cuando insultan a mi Padre de esta manera. Y sin embargo, cuando la verdad sea mostrada a los paganos, ellos se arrepentirán, y yo estaré esperando para abrazarlos. Su Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, numeral 2059. Las 10 palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía. El Señor os habló cara a cara en la montaña, en medio del fuego. Pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Dando a conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. Numeral 2070. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales, inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el Decálogo. Numeral 2056. La palabra Decálogo significa literalmente 10 palabras. Estas 10 palabras, Dios las reveló a su pueblo
en la montaña santa. Las escribió con su dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés. Constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. En el libro de la verdad, en el mensaje del 15 de febrero del 2013. Todas las leyes de Dios han sido hechas en el cielo. El pecado es pecado a los ojos de Dios y nunca puede ser justificado por la interpretación humana. Su Jesús. Nuestro Señor en el libro de la verdad, el 29 de diciembre del 2013. Muchos de ellos están tan complacidos que no se preocupan por los sacramentos y raramente prestan alguna atención a los 10 mandamientos, porque no creen que se les aplique a ellos hoy en día. Su Jesús. Recordatorio de nuestro amado Salvador en el libro de la verdad, el 18 de noviembre del 2013. A toda la humanidad le pido que prepare en primer lugar su alma. Deben preparar cada parte de su alma antes de estar dispuestos a colocarse completamente en mi presencia durante el aviso. Ahora es el momento de que se acuerden de todo lo que les enseñé. Ahora es el momento de examinar los 10 mandamientos y de preguntarse si verdaderamente han vivido sus vidas de acuerdo a ellos. Sean honestos con ustedes mismos, porque si no lo son, se les mostrará de un modo o de otro cómo me han agraviado durante su vida. Su Jesús. Nuestro Señor nos recuerda en el libro de la verdad, el 29 de julio del 2012. Los insto a volver atrás y estudiar los 10 mandamientos. Obedézcanlos y vivan como es esperado de ustedes a los ojos de mi Padre. Rompan los mandamientos y pecan. Argumenten que ciertos pecados están bien y desafían a mi Padre. La obediencia a las leyes de Dios es débil y frágil en el mundo en este tiempo. A muchos de los hijos de Dios no se les ha dicho firmemente por mis siervos consagrados de las consecuencias del pecado. Su Salvador Jesucristo. Primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. La Madre de la Salvación nos instruye en el libro de la verdad, en un mensaje del 6 de octubre de 2014, y dice: Mis queridos hijos, los 10 mandamientos establecidos por Dios
jamás pueden ser reescritos, porque eso sería un sacrilegio. El hombre no puede alterar la palabra, y vendrá el día cuando la ira de Dios descenderá sobre la humanidad, cuando los 10 mandamientos sean considerados por el hombre ser erróneos. Cuando esto suceda, sepan que la palabra de Dios ya no será venerada y que la humanidad será guiada hacia un grave error. A ningún hombre o siervo consagrado se le ha dado la autoridad para revocar los 10 mandamientos o la palabra de Dios. Ninguna excusa se puede hacer para negar la verdad de la palabra de Dios. Las leyes de Dios pronto serán revocadas por millones de personas. Entonces, todos aquellos que caigan en el engaño que vendrá como consecuencia serán negados por la oscuridad. El Espíritu Santo no puede iluminar a quienes rechazan la palabra o a quienes toleran el pecado. Cuando el Espíritu Santo ya no esté presente y cuando la palabra haya sido adaptada para estar de acuerdo a las necesidades egoístas del hombre, entonces todas las nuevas leyes no significarán nada a los ojos de Dios. Pido que reciten los 10 mandamientos tan frecuente como puedan. Haciéndolo así, sabrán qué es lo que se requiere de ustedes con el fin de servir verdaderamente a Dios, su amada Madre, Madre de la Salvación. El Antiguo Testamento, como mensaje de salvación, encuentra su cumplimiento en Cristo. El Señor Jesús nos dice en la Biblia: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. San Pablo también nos dice: la ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Todos los mandamientos se pueden expresar en estas dos frases. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Y San Pablo dice: el amor, pues, es la manera de cumplir la ley. El amor y la ley no pueden separarse. Incluso el Señor Jesús no separó a los dos. La ley debe cumplirse por amor. El amor es más que un mandamiento. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. Si cumple mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amar a Dios es guardar sus mandatos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esta es toda la ley y los profetas. Jesús, en el mensaje del Libro de la Verdad, el 9 de noviembre de 2014, nos dice: incluso cuando su primogénito rechazó su amor, Adán, mi amado Padre elaboró sus 10 mandamientos para capacitar al hombre para vivir conforme a sus reglas. El deseo del hombre debe ser siempre servir a su Maestro, y para ello tiene que mostrar amor a sus hermanos y hermanas. Mediante la observación de las leyes de Dios, el hombre se mantendrá fiel a Él y estará más cerca de Él. Pero, rechazando los 10 mandamientos, el hombre pone una gran distancia entre Dios
y Él, su Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2067. Los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. Como la caridad comprende 2 preceptos de los que, según dice el Señor, penden la ley y los profetas, así los 10 preceptos se dividen en 2 tablas. 3 están escritos en una tabla y 7 en la otra. Numeral 2074. Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús nos dice en el mensaje del Libro de la Verdad del 4 de septiembre de 2011. Esta es una de las más difíciles de todas mis enseñanzas. Amar a su prójimo como a sí mismos es mucho más difícil de lo que piensan. Cuando puedan alcanzar este acto de gran generosidad, me ayudarán a cumplir mi plan para salvar a más almas. Su amado Maestro y amigo, Jesucristo. Y en el mensaje del 14 de junio de 2013, nuestro Señor nos recuerda las siguientes palabras. Es importante tratar de y mostrar tanto amor y compasión entre ustedes, así como esperarían ser tratados por mí cuando venga a juzgar. Cada día deben preguntarse por cada acción que realizan: ¿le agradaría a Dios? ¿Estoy haciendo lo suficiente para seguir los mandamientos de Dios? ¿Estoy quebrantando las leyes de Dios? Y de ser así, ¿cuáles serían las consecuencias? Su Jesús. Ahora nos centraremos en el primer mandamiento. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. El Libro de la Verdad, el 23 de agosto del 2013, nos recuerda las palabras de Dios Padre. Si permanecen fieles a mis mandamientos y viven sus vidas en unión con mi Hijo, estarán allí, ya a medio camino. Si permanecen firmes a los sacramentos y rehúsan participar en rituales paganos, los cuales honran a la bestia, entonces encontrarán mucho favor conmigo, su amado Padre, Dios Altísimo. Numeral 2098. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios.
oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer. En el libro de la verdad, el día 22 de noviembre de 2012, Dios Padre dice: Yo soy el Dios del amor y el Dios que os ha legado el don de salvación. La verdad que he prometido a la humanidad para estos tiempos se os está dando ahora. Os preguntaréis: ¿por qué necesito que a mis hijos se les entregue la verdad de mi santa palabra otra vez? Esto se debe a que actualmente muy pocos en el mundo creen en mi existencia. Ya no prestan atención a mis 10 mandamientos. Vuestro amado Padre, Dios Altísimo. Jesús nos dice el 14 de junio del 2013. Cuando viven su vida sin aceptar a Dios, están viviendo una vida para satisfacer sus propios deseos. Cuando no establecen estándares fijados por Dios, perderán su camino. Su Jesús. Numeral 2084. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. El 15 de junio del 2013, Jesús nos dice: Hoy, hija mía, apelo a todos aquellos que dicen que no creen en Dios. Si vosotros no creéis en Dios, debo ahora explicar cómo reconocer que Dios realmente existe. Dios existe en cada persona nacida en el mundo, independientemente de su fe o de la creencia de sus padres. Dios trae con cada forma de vida una sensación de veneración y admiración que nunca dejará de crear un sentimiento de amor intenso dentro del alma por otra de las creaciones de Dios, su Jesús. Dios Padre, el 29 de octubre de 2014, dice: Yo soy todo lo que era en el principio, y yo soy el fin. Todo comienza y termina conmigo. Cuando vosotros colocáis falsos dioses primero y luego a mí, y lo hacéis por vuestro deseo egoísta de buscar el placer, el poder y el control de vuestro destino, son culpables de romper mi primer mandamiento. Vuestro amado Padre, Dios Altísimo. Numeral 2086. El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en Él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién no pondría en él toda su esperanza? ¿Quién
no podría amarle al contemplar los tesoros de bondad y de amor que ha derramado sobre nosotros? De ahí la fórmula que Dios emplea en la Escritura al principio y al final de sus mandamientos. Yo soy Yahvé. En el mensaje del día 19 de abril del 2012, nuestro Señor nos menciona acerca de la fe. Cuando ustedes miran la vida de una manera simple, honran a Dios el Padre, creador de todas las cosas, y obedecen sus mandamientos. Entonces se hacen como niños de nuevo. Ustedes se vuelven puros, amorosos y de corazón simple, vacíos de malicia. Entonces se les dará la fortaleza del Espíritu Santo, para que así su fe sea inquebrantable. Su amado Jesús. Numeral 2087. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Numeral 2088. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Numeral 2089. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. El 13 de septiembre de 2013, nuestro Señor nos habla de la esperanza. Aquellos de entre ustedes que sufren enormemente y quienes pudiesen haber perdido toda esperanza en la vida, sepan que están en mi corazón y que siento su dolor profundamente. Sufro dentro de ustedes. Nunca deben perder la esperanza, porque tengo un lugar para ustedes en mi paraíso. Cuando ustedes pierden la esperanza, están dándole la espalda a su futuro, el cual está lleno de mi luz. Este futuro es mi regalo para ustedes, y todo es mío. Su Jesús. Numeral 2091. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia,
porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Numeral 2092. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Numeral 2093. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas, por Él y a causa de Él. En el siguiente mensaje del Libro de la Verdad, el día 3 de marzo de 2014, nuestro Señor nos dice: El amor puede derrotar cualquier aflicción sufrida por la raza humana. El amor de los unos a los otros destruirá el mal. El amor por Dios destruirá el poder de Satanás sobre los hombres. La fidelidad a los 10 mandamientos de Dios perfeccionará el alma y en su momento salvará a la raza humana del exilio y la separación de Dios. Su Jesús. Numeral 2094. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La asedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Numeral 2095. Las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. Así, la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda su justicia le debemos en cuanto criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esa actitud. Adoración. Numeral 2096. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús citando el Deuteronomio. Oración. Numeral 2098. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Estad en vela, pues orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir,
y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Sacrificio. Numeral 2099. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y para poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. Numeral 2100. El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Numeral 2101. En varias circunstancias, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Numeral 2103. La Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. La Santa Madre Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su voluntad propia. Estos, pues, se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección, más allá de lo que está mandado, para parecerse más a Cristo obediente. En algunos casos, la Iglesia puede, por razones proporcionadas, dispensar de los votos y las promesas. El deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Numeral 2104. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia. Y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza. No contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Numeral 2106. En materia religiosa, ni se obliga a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana,
cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina, que trasciende el orden temporal. Por eso, permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. El 13 de enero de 2014, Dios Padre nos dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Yo soy Dios Padre. Yo soy quien soy. Yo soy vuestro Creador, el Alfa y la Omega. Yo soy todo lo que es y lo que será. Yo soy vuestro Padre. Toda sabiduría, toda visión, todo amor y toda misericordia. Vuestro bien amado Padre, Dios Altísimo. Numeral 21:10. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera a una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. La superstición. Numeral 21:11. Superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen. Es caer en la superstición. Idolatría. Numeral 21:12. El primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos. Oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo que da vida e interviene en la historia. Numeral 21:13. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Adivinación y magia. Numeral 21:15. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza
en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Numeral 21:16. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. El 29 de diciembre de 2013, Jesús nos dice: Aquellos que se aventuran en las prácticas de la nueva era, brujería, cartas de tarot y clarividencia, serán la causa de terribles aflicciones sobre los demás, aunque en muchos casos no tengan conocimiento tal del daño que hacen. Todo este tipo de gente que coloca falsos dioses por delante del único y verdadero Dios son culpables de paganismo, un crimen atroz, porque ellos sabían la verdad antes de volverse y alejarse de ella. Su Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, en su mensaje del Libro de la Verdad del día 3 de junio del 2013, señala: Muchos, quienes buscan diversiones para llenar el vacío de sus almas, lo hacen a través de la adulación a estatuas de Buda, que se convierten en el centro de sus vidas, de sus hogares y lugares de trabajo. Son arrullados dentro de una sensación de calma espiritual cuando practican el paganismo de la nueva era, tal como el yoga, reiki y la así llamada meditación. El uso de las cartas de tarot, yoga, reiki y cierto tipo de meditaciones que abarcan prácticas paganas os contaminarán. Su Jesús. Numeral 21:18. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión, la acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. Numeral 21:19. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios, mediante este gesto, a actuar. Jesús le opone las palabras de Dios: no tentaréis al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Numeral 21:20. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares
consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. Numeral 21-21. La simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Así se ajustaba a las palabras de Jesús. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Ateísmo. Numeral 21-23. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios, o la rechazan explícitamente hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. Numeral 21-25. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. Agnosticismo. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. En el mensaje del 14 de noviembre del 2012, nuestro Señor Jesucristo nos dice: no te harás escultura alguna. Tales ídolos, presentados a vosotros como la verdad, no son sino de barro. Están hechos de objetos de madera. No son nada. No tienen ningún significado. No producirán ninguna gracia. Dios, el único Dios verdadero, simplemente no estará presente en sus iglesias. Solo el Dios vivo puede estar presente en mis iglesias. Cuando Dios Padre sea testigo de este insulto final, expulsará a todos los que hagan nacer estas prácticas paganas. Su Jesús. El 28 de agosto de 2012, Jesús nos dice: El problema acerca de dioses, los falsos dioses que ellos ponen sobre un pedestal, es que estos ídolos son de su propia hechura, su propia creación, hecha para que se adapte a su propia interpretación de quién debería ser Dios. Estos dioses, hija mía, y ellos han creado cientos de ellos, están formados de sus propias imaginaciones. Estos mismos dioses solo sirven un propósito, y ese es el de hacer creer las expectativas nacidas del amor propio, de cómo su Dios ideal debería ser. Los dioses que ellos crean son elaborados.
Ellos apelan a su sentido del derecho divino de sus almas. Estas almas creen que sus dioses personalmente hechos promueven sus derechos a cosas maravillosas. Para aquellos de ustedes quienes no aceptan la verdad, la existencia del único y verdadero Dios, sepan esto. Solo el Creador verdadero de la humanidad puede otorgarles a ustedes el libre albedrío. Mi Padre nunca les forzará o les ordenará hacer cualquier cosa, porque esto es imposible. Cuando ustedes le piden a falsos dioses que les den riqueza, los haga exitosos, o cuando buscan favores, ustedes están siendo egoístas. Solo cuando piden a Dios que les conceda dones de acuerdo a su divina voluntad, pueden comunicarse realmente con el único Dios verdadero. Si ustedes alaban a dioses falsos y piden gran abundancia, riqueza y otros regalos únicamente para satisfacer sus lujurias, ustedes atraerán al príncipe de la oscuridad. Él está esperando por el momento cuando les conceda tales favores. No abran la puerta al rey de las mentiras, ya que vendrá a un gran precio. Él intercambiará tales regalos mundanos a cambio de su alma. Su Jesús. Numeral 21-29. El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así. Puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb, de en medio del fuego, no vayáis a predicar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Numeral 21-30. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. La serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. Numeral 21-31. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Numeral 21-32. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera al que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración. Solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. En el mensaje del 7 de junio de 2011, nuestro Señor nos dice:
El pecado del narcisismo se intensifica durante los tiempos del fin, donde muchos se asegurarán que su aspecto, su bienestar y egoísmo serán a expensas de sus amigos e incluso de sus propias familias. El amor propio es considerado un rasgo admirable en el mundo de hoy. Esta búsqueda de autoganancia nunca puede ser satisfecha, porque Satanás se asegurará de que estas personas se esfuercen por más y más. Hijos, el pecado del orgullo es uno que se está intensificando en el mundo. Ahora, no acepten esta forma de comportamiento como parte de su vida diaria. Muchísimos jóvenes utilizan estos personajes de la así llamada perfección física como una meta a la cual proponerse. Sin embargo, su comportamiento es digno de compasión. Si ustedes abren los ojos y lo ven por lo que es. Esto es una violación del primer mandamiento. Y si estas personas persisten en este camino, serán jalados por el engañador dentro de una mayor confusión. El narcisismo es visto en todas las áreas de la vida, incluyendo la política, moda, los medios de comunicación, el cine e incluso dentro de mi propia iglesia. La humildad no puede ser alcanzada si ustedes sufren de narcisismo. Sin humildad no pueden entrar en el reino de mi Padre. Su amoroso Salvador, Jesucristo. El 24 de mayo de 2014, Jesús nos dice: La desobediencia a Dios está descontrolada en este momento. Tan poco respeto por sus mandamientos puede ser visto, y esto ha ocasionado que el hombre va a desobedecer cada uno de los 10 mandamientos. Cuando el primer mandamiento sea roto por mi iglesia en la tierra, el bastión definitivo de mi Padre sobre sus hijos, el mundo será testigo del peor castigo desde la inundación. Una vez que el paganismo se apodere de mi iglesia, esto marcará el último capítulo. Su Jesús. Nuestro Señor nos dice el 17 de febrero de 2014: Nunca rompan el primer mandamiento. Nadie se puede poner a sí mismo por delante de Dios. Su Jesús. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso. Pero yo les digo: no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Nuestro amado Salvador nos dice en el mensaje del Libro de la Verdad, el 8 de julio del 2013, lo siguiente: Maldicen a Dios y juran, usando mi nombre de la manera más irrespetuosa diariamente, pero no hablan conmigo de la manera en la que yo deseo. Cuando calumnian a otros, a mí me calumnian. Cuando dañan la reputación de otra persona, destruyen mi amor. Su Jesús. Y en el mensaje del 25 de abril del 2012, Jesús nos dice: Utilizan mi nombre
de la manera más casual, muchas veces, y mi nombre es incluido en las maldiciones arrojadas por aquellos posesos por los demonios. Su Jesús. El 18 de julio de 2012, nuestra amada Madre de la Salvación nos menciona. Sin embargo, muchos nunca lo piensan dos veces acerca de utilizar su santo nombre, muchas veces a lo largo del día, cuando profieren vulgaridades. Su nombre es dicho muy a menudo, pero no en la forma que debe ser. Su querida Madre del Cielo, Madre de la Salvación. Numeral 2142. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Numeral 2143. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo. Numeral 2145. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Numeral 2146. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Numeral 2148. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a la servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Numeral 2150. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor, tu Dios, temerás. A Él le servirás. Por su nombre jurarás. Numeral 2153. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor
tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Numeral 2158. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Numeral 2159. El nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Tercer mandamiento. Acuérdate de santificar el día del Señor. En el mensaje del día 8 de julio de 2013, nuestro Señor Jesucristo nos dice: Aquellos de ustedes que aceptan la verdad, ya no se toma el tiempo para honrarme en el día del reposo, porque anteponen ante mí sus propias necesidades. Me hieren tanto, porque ya saben que son hijos de Dios. Han dejado la casa de su padre y solo regresarán cuando no tengan un techo sobre su cabeza. Y yo estaré esperando para darles la bienvenida de nuevo. Su Jesús. Numeral 2168. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El séptimo día será día de descanso completo, consagrado al Señor. Numeral 2169. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Numeral 2170. La Escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Numeral 2171. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Numeral 2172. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento.
el sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Numeral 2173. El Evangelio relata incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El día del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Numeral 2174. Jesús resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. Numeral 2175. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana, y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Numeral 2176. La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. La Eucaristía Dominical, numeral 2177. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente, deben observarse los días de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, santos apóstoles Pedro y Pablo y finalmente todos los santos. Numeral 2178. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia,
Este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos. Numeral 2180. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. La obligación del domingo. Numeral 2181. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Numeral 2182. La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo. Numeral 2184. Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana siguió un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Numeral 2185. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Numeral 2188. En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la Iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. El 4 de noviembre de 2014, Jesús nos dice: La palabra de Dios permanece ahora como siempre lo fue, y los 10 mandamientos son claros. Ellos nunca cambiarán. El camino hacia Dios es mantenerse firme a lo que Él enseñó. Dios no pone en peligro, ni tampoco Él aprueba cualquier intento del hombre para cambiar la verdad. Si creéis en Dios, seguiréis sus mandamientos, aceptaréis la palabra, tal como está contenida en la Santa Biblia, y permaneceréis en el único y verdadero camino hacia su reino. Bienaventurado el hombre que es justo, porque él
a través de su sumisión a Dios, recibirá las llaves del paraíso. Su amado Jesús. Mensaje final e instrucciones de nuestro Señor Jesús. Este mensaje es del volumen 5, de fecha 16 de enero de 2015, y lleva por título: Ellos justifican el pecado para no tener que cambiar sus vidas. Mi muy querida, bien amada hija, mi voluntad jamás puede ser superada porque es interminable. El hombre se ha rebelado contra Dios de muchas maneras, pero cuando la voluntad del hombre se entrelaza con la voluntad de Dios, todos los que lucharon contra la voluntad de Dios perderán todo. Los de corazón tierno y los que me acepten después del aviso obtendrán el mundo. El mundo que viene no tiene fin y estará vacío de todo pecado. Gloria para todos aquellos que ganan su legítima herencia, porque esto ha sido parte del plan de mi Padre desde el principio, el plan divino del cual el hombre no tiene pleno conocimiento. Es importante que cada uno de ustedes luche contra la tentación de pecar. Aunque esto nunca va a ser fácil, solo sigan llamándome cuando crean que me han hecho daño. Yo estoy siempre allí y les perdonaré cualquier pecado, con la excepción del pecado eterno de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo que deben hacer es dirigirse a mí. Este mundo mío está lleno de maldad, engaño y del espíritu del mal, pero también el amor existe dentro de él. El amor que el hombre tiene para su hermano es el que me mantiene presente entre ustedes, y la oración, la que mantiene frenado al mal. Yo no pido que entreguen su vida en oración todo el día, todos los días, porque esto no es lo que yo exijo de ustedes. Todo lo que pido es que me llamen para pedirme ayuda y que le den gloria a Dios para cumplir mi promesa al mundo y garantizar que todos ustedes tendrán vida eterna. Todo lo que necesitan hacer es obedecer las leyes de Dios, tal como se establece claramente en los 10 mandamientos. Síganme a mí, su Jesús, y recuerden todo lo que les enseñé. No es bueno declarar que me aman si rechazan la palabra de Dios. Tienen que amar a los otros primero y hacer a los demás solo lo que harían para ustedes mismos. Vivan mi palabra a través de sus pensamientos, hechos y acciones. Y entonces realmente serán míos. El odio no desempeña ningún papel en mi obra, aunque todo lo que yo dije cuando caminé en la tierra suscitó grandes críticas, porque las personas no quisieron cambiar sus vidas. Hoy, mi palabra es rechazada porque las personas no quieren obedecer a la verdad. En su lugar, ellos justifican el pecado para no tener que cambiar sus vidas. Por lo tanto, nada ha cambiado realmente. La esclavitud del pecado, donde el hombre mismo se encadena a la influencia de Satanás, es más fuerte ahora que antes. Libérense ahora y búsquenme. Recuerden que solo pueden ser perdonados de sus pecados
mientras estén vivos, no después de que se vayan de esta tierra. ¿Cuándo aceptará el hombre la palabra de Dios y reconocerá que todo lo que él dijo era cierto? Todo lo que él dijo que él haría es verdad. Y todo lo que les digo ahora es verdad. Tristemente, muchos de ustedes nunca escucharán, y para cuando se den cuenta de la verdad, será demasiado tarde. Deben proteger su futuro ahora, viviendo la palabra de Dios. Su Jesús. Detengámonos a reflexionar en el mensaje que acabamos de escuchar. Gracias por escuchar este seminario. Ahora les invitamos a rezar una selección de 7 cruzadas de oración del Libro de la Verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cruzada de oración número 91. Manténme fiel a mi fe. Oh bendita Madre de la Salvación, protégeme en mi hora de necesidad, cuando sea confrontado con el mal. Ayúdame a defender la palabra de Dios con fortaleza y valor, sin ningún miedo en mi alma. Ruega para que permanezca leal a las enseñanzas de Cristo y que pueda entregar mis miedos, mis preocupaciones y mi tristeza completa y totalmente. Ayúdame para que pueda caminar adelante sin temor en este sendero solitario, con el fin de proclamar la verdad de la santa palabra de Dios, incluso cuando los enemigos de Dios hagan esta tarea casi imposible. Oh bendita Madre, te pido que a través de tu intercesión, la fe de todos los cristianos permanezca fuerte en todo momento durante la persecución. Amén. Cruzada de oración 121. Lealtad al ejército de Jesucristo. Estamos unidos a tu sagrado corazón, querido Jesús. Hablamos con autoridad la verdadera palabra de Dios. Caminaremos hasta los confines de la tierra para difundir la verdad. Nunca aceptaremos ninguna nueva doctrina falsa en tu nombre, que no sea la que tú mismo nos enseñaste. Nos mantenemos fieles, leales y firmes en nuestra fe. Trataremos a aquellos que te traicionan con amor y compasión, en la esperanza de que volverán a ti. Seremos firmes pero pacientes con aquellos que nos persiguen en tu nombre. Caminaremos victoriosos todo el camino a tu nuevo paraíso. Prometemos que a través de nuestro dolor y sufrimiento, te traeremos todas aquellas almas perdidas que están hambrientas de tu amor. Por favor, acepta nuestras oraciones por todos los pecadores en el mundo, para que podamos llegar a ser una sola familia, unida en amor por ti, en la nueva era de paz. Amén. Cruzada de oración 136. Oración para mantener tu palabra. Queridísimo Jesús, ayúdame a escuchar tu palabra, vivir tu palabra, hablar tu palabra, impartir tu palabra. Dame las fuerzas para defender la verdad, incluso cuando sea perseguido por ello. Ayúdame a mantener viva tu palabra, cuando ella sea ahogada por tus enemigos. Déjame sentir tu coraje, valentía, cuando esté decaído. Lléname de tu fuerza cuando esté débil
Dame la gracia de permanecer digno para permanecer fiel a tu santísima voluntad cuando las puertas del infierno prevalezcan contra mí. Amén. Cruzada de oración 144. Oración para proteger la fe cristiana. Oh Madre de la Salvación, por favor intercede en nombre de las almas de los cristianos de todo el mundo. Por favor, ayúdales a preservar su fe y a permanecer fieles a las enseñanzas de Jesucristo. Ruega para que ellos tengan la fuerza de mente y espíritu para defender su fe en todo momento. Intercede, querida Madre, a su favor, para que se abran sus ojos a la verdad y para que se les dé la gracia de discernir en toda doctrina falsa presentada a ellos en el nombre de tu Hijo. Ayúdales a permanecer verdaderos y fieles servidores de Dios y a que renuncien al mal y a las mentiras, incluso si tienen que sufrir el dolor y el ridículo por ello. Oh Madre de la Salvación, protege a todos tus hijos y ruega para que cada cristiano quiera seguir el camino del Señor hasta su último aliento. Amén. Cruzada de oración 145. Lléname con tu don de amor. Queridísimo Jesús, lléname a mí, un recipiente vacío, con el don de tu amor. Inunda mi alma con tu presencia. Ayúdame a amar a los demás así como tú me amas. Ayúdame a ser un recipiente de tu paz, de tu tranquilidad y de tu misericordia. Abre mi corazón siempre a la difícil situación de los demás y dame la gracia para perdonar a aquellos que te rechazan y a quienes me transgreden. Ayúdame a proclamar tu amor a través del ejemplo, tal como tú lo harías si estuvieras en mi lugar. Amén. Cruzada de oración 161. Para la confianza y la paz. Jesús, yo confío en ti. Ayúdame a amarte más. Lléname con la confianza para entregarme en unión completa y definitiva contigo. Ayúdame a aumentar mi confianza en ti durante los momentos difíciles. Lléname de tu paz. Vengo a ti, querido Jesús, como un niño, libre de todas las ataduras mundanas, libre de toda condición, y te entrego mi voluntad para que hagas con ella lo que mejor te parezca, por mi propio bien y por el de las demás almas. Amén. Letanía de Jesús a la humanidad número 3, para defender la palabra de Dios. Oh querido Jesús, protégenos de las mentiras, las cuales ofenden a Dios. Protégenos de Satanás y su ejército. Ayúdanos a amarte más. Sosténnos en nuestra batalla. Defiéndenos en nuestra fe. Llévanos a tu refugio de seguridad. Ayúdanos a levantarnos y a defender tu santa voluntad. Fortalece nuestra determinación de ser tus verdaderos discípulos. Danos valor. Danos confianza. Guíanos en el sendero de la verdad. Defiéndenos del enemigo. Derrama tus gracias de protección sobre nosotros. Ayúdanos a evitar la tentación. Acércanos más a tu sagrado corazón. Ayúdanos a permanecer fieles a ti en todo momento. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por venir a este seminario de hoy. Nos gustaría recordarles que para hacer una buena preparación, se aconseja tener una confesión general de toda la vida. Este material pueden encontrarlo en la página oficial en español del Libro de la Verdad, www.elgranaviso-mediomensajes.com. También pueden contactar a sus coordinadores y para obtener este material.
Esperamos verlos en el segundo seminario, el cuarto y quinto mandamientos, en esta serie sobre los 10 mandamientos. Que Dios y la Santísima Virgen María, nuestro amado Padre San José, les bendigan a todos.